Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Yuderkis Guevara, soy el número 8 en la lista y el grupo número 1 en este día le va a estar hablando acerca de Balaguer, todo concerniente a Balaguer. Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre de 1909 en el seno de una familia muy pobre en Villa Bisonó, Santiago. Hijo de Joaquín Balaguer Lespiel, un puertorriqueño de padre español y de madre de origen francés, y Carmen Celia Ricardo Heroz, hija de un dominicano de ascendencia española, Manuel de Jesús Ricardo, y Rosamelia Heroz, quien era prima del presidente Ulises Heroz. Balaguer fue el único varón de una familia de varias mujeres, pero tuvo un hermano de parte de padre. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó por la política luego de la intervención norteamericana en el 1916 hasta el 1924. Después de graduarse de bachiller obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En su juventud, Balaguer sintió admiración por el paisano de su padre, el líder político de Puerto Rico, Pedro Albizu. A pesar de las profundas diferencias con respecto a la ética y sus visiones del mundo, y la vehemente y carismática retórica de Albizu cautivó la imaginación de Balaguer a tal punto que motivó su pasión por la política y el debate intelectual. En 1927, su prima, Bienvenida Ricardo y Martínez, se casó con el general Rafael Leónidas Trujillo, quien 3 años más tarde llegó a ser el dictador de la República Dominicana. Balaguer comenzó su carrera política en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal. Luego que se inscribiera en el Partido Dominicano, que así pasó a formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante la época de Trujillo se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Madrid, subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario embajador extraordinario en Colombia y Ecuador, embajador en México, secretario de Educación y secretario de Relaciones Exteriores. Ha habido mucha discusión sobre el papel de Balaguer durante la era de Trujillo. A lo largo de 3 décadas, Balaguer trabajó como político trujillista y fue visto alternativamente como un empleado más de Trujillo. A pesar de que Trujillo disfrutaba humillando y pisoteando a sus empleados, Balaguer, el dictador, jamás trató de degradar a Balaguer. Por esto se dice que Balaguer era la mente maestra de Trujillo. Trujillo solo mandaba a la persona, pero todo era ideado en la cabeza de Balaguer. Balaguer reciprocó ese respeto a Trujillo durante los 30 años de régimen de dictadura como uno de los colaboradores más eficientes del régimen, sin parecer perturbado ni mostrar ningún gesto de disgusto por los excesos y aberraciones que eran comunes en aquella época. Balaguer sin duda fue uno de los ministros útiles de Trujillo. Para 1930, ya como literario, tenía publicado 24 libros, 7 de los cuales eran en elogio y defensa del régimen de Trujillo. Los 7 restantes eran versos y de ensayos históricos y literarios. Como literario, tiene una extensa producción de versos cuestionables, de cuestionable valor literario, ya que refleja un estilo decimonónico con intenciones de ciertos aires modernistas, poco innovadores y de aportes a la construcción de versos, así como de novelas de alto contenido político más que literario. ¿Qué quiere decir eso? Que Balaguer hablaba más de lo político que de lo que era la literatura. Sus obras y ensayos están llenos de datos y de anécdotas, pero que carecen de rigor metodológicos de la ciencia histórica, sin análisis de aspectos cruzados entre las ciencias sociales
para ser abundantes de datos de los cuales eran un gran conocedor más que historiador, a Joaquín Balaguer debería conocérsele como un gran historiógrafo. Entre sus principales obras podemos mencionar Salmos paganos, Claros de luna, Taivadía lírica, Métrica castellanas, Heredia, Verbo de la libertad, Azul de los charcos, La realidad dominicana, La política internacional de Trujillo, entre otras. Es cuanto mi exposición, hasta aquí he llegado. Ahora le entrego a mi compañera Keila, que estará hablando sobre el primer periodo de gobierno. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Keila de la Cruz Colomé, el cual le estaré hablando sobre la primera etapa de gobierno de Joaquín Balaguer en el año 1962. En el año 1962, cuando Trujillo dispuso a su hermano Héctor, fue reelegido a la presidencia en el año 1957. Optó Balaguer por ser vicepresidente. 3 años más tarde, cuando la Organización de los Estados Americanos convenció al director de que no era propio, propio de tener como un familiar como presidente, entonces Trujillo, vamos a decir que obligó a su hermano Héctor de que le declinara del cargo, el cual lo sucedió Balaguer, el cual lo suplantó Balaguer como presidente. Trujillo obligó a su hermano, como ya dije, a renunciar referente al cargo. Sin embargo, Balaguer optó por tener ese cargo. También cabe destacar de que Balaguer no tenía ningún poder político, el cual Balaguer era considerado como un títere de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando Trujillo fue asesinado en el año 1961, y a pesar de haber sido durante mucho tiempo colaborador del dictador Balaguer, dice que como medida para liberar al país del régimen con la consolidación de algunas autoridades, porque este hombre, Rafael Leónidas Trujillo, tenía sometida a estas personas, e incluso a los que eran fotógrafos en aquel tiempo, y a lo que eran la prensa. La prensa tenía que decir en aquel tiempo lo que él le decía. Lo que Rafael Leónidas Trujillo decía era que la prensa tenía que decir, no la verdad. Entonces dice que Balaguer tuvo que empezar, hacer como una nueva dictadura, por decir así, porque tenía Rafael Leónidas Trujillo, como ya dije, sometida a esa gran masa. También tenemos que las obras, también tenemos de que en el gobierno de Balaguer se hicieron grandes obras, grandes aportes, como tenemos el Pico Duarte, también tenemos el Palacio de los Deportes de Santiago, también tenemos el teleférico de Puerto Plata, el Jardín Botánico, entre otros. En el término también de la educación, tenemos que hizo también numerosos aportes como escuelas, calles, hizo caminos vecinales, entre otros. También en el término económico, tenemos que la política económica de Balaguer se basó como en el sector agrario, también en el sector agrario, y también en el incentivo de las producciones industriales y al estímulo de las inversiones extranjeras. También Balaguer él aportaba a las inversiones extranjeras. También se dice que en su periodo de gobierno hubo mucha muerte tanto de jóvenes como de políticos, que quizás no estaban de acuerdo con su forma de gobierno. Es cuanto, maestra. Hasta aquí me aprendí mi tema. Muchas gracias. Saludos. Mi nombre es Luzaris Castillo
soy el número 4, integrante del grupo número 1, y les voy a hablar del segundo periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer en el 1970-1974. Durante sus discursos, Balaguer solía dirigirse a la mujer y campesinos dominicanos, tratando de ganarse los sectores sociales más conservadores. A los 3 meses de instalado su segundo periodo de gobierno, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos ya había recibido quejas del gobierno. Se inició la Operación Chapeo con el fin de exterminar los remanentes izquierdistas que sobrevivían al conflicto de abril de 1965. En noviembre de 1969, un grupo de mujeres formó un comité de madres, esposas y familiares de los muertos y desaparecidos, dando a conocer un listado de 366 personas en dichas condiciones. Con la abstención electoral del Partido Revolucionario Dominicano, o PRD, debido al miedo de que las Fuerzas Armadas estaban involucradas en el proceso electoral, Balaguer se vio reelegido en el periodo de 1970 a 1974. El 1 de enero de 1971 designó al general Enríquez Pérez Pérez como jefe de la Policía Nacional. Después apareció el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, o Banda Colorá, que era un grupo de jóvenes reclutados por Balaguer con fines de la represión social. Con la Banda Colorá liberada, también al cuerpo policial, a la cacería de los dirigentes políticos y a la violencia oficial, no había forma de ponerle fin. El terrorismo y la violación de los derechos humanos estaban a la orden del día, con luz verde para actuar. José Francisco Peña Gómez se desplazó por América Latina, Estados Unidos y Europa, denunciando los crímenes del gobierno dominicano, que luego las presiones internacionales comenzaron a dar frutos. En julio de 1971, Balaguer desintegró un golpe de Estado dirigido por Elías Wilson, que fue apresado y expulsado del país. Las presiones de los gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, lo obligó a disolver la Banda Colorá. Más tarde, preparándose para una segunda reelección, Balaguer creó la firma de las leyes agrarias, que favorecía a los campesinos sin tierra y erradicaba el latifundio, que aunque un gran grupo de campesinos resultó beneficiario con las tierras, este terminó siendo un fracaso. En febrero de 1973 fue apresado y luego fusilado Francisco Camaño en las montañas de Ocoa, luego de que trató de desarrollar un movimiento guerrillero en contra del gobierno. Luego de la guerra de abril de 1965, Camaño había sido exiliado por Godoy como agresado de la Embajada Dominicana en Londres. Luego escapó a Cuba a estudiar y entrenarse con el propósito de volver al país e iniciar la revolución. Bosch fue quien hizo los arreglos para que fuera a Cuba por su reeducación política y mantuvo contacto político con Camaño y el gobierno de Cuba. La guerrilla de Camaño fracasó porque después de 1924, desde culminada la última intervención americana, no volvió a prosperar un movimiento como la guerra de guerrillas. También por la formación del ejército para enfrentar focos guerrilleros y el miedo de las guerrillas de los guerrilleros que sobrevivían. Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes que eran utilizados como recompensa a sus partidarios políticos con contratos de obras públicas. Los favorecidos se le conocen como los 300 millonarios. Presidió un sistema de crecimiento económico estable que se fue volviendo autoritario. Sin embargo, su gobierno continuaba siendo más suave que el gobierno de Trujillo. La sensación de que en la República Dominicana había un híbrido de dictadura y democracia se produjo cuando en las elecciones del 16 de mayo de 1974 el Partido Revolucionario Dominicano retiró a su candidato Antonio Guzmán por considerar que
las elecciones carecían de garantía. En febrero de Muy buenas tardes. En esta tarde le damos las gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar hablando de la filosofía que estamos estudiando. En esta tarde soy del grupo 1, mi nombre es Felipe Santana, mi número es el 23 y voy a estar hablando del tercer periodo de Balaguer, de ese gran hombre que gobernó por varios tiempos la República Dominicana, desde el tercer periodo, como le dije, de 1986, con una campaña muy dinámica, de donde el pueblo clamaba y vuelve Balaguer con ese lema, y se da el triunfo de la candidatura 86-90, y ahí logra la presidencia un hombre que se caracterizó por gobernar el país con muchos criterios, principalmente en la infraestructura, sobre tales como la construcción de carreteras, grandes proyectos, construcción de escuelas, puentes, centros de educación. Se caracterizó por eso, y donde la persona lo seguía en ese momento, porque era un hombre que construía entre edificios y él, su estructura, la visibilidad le daba mucha importancia, claro, que los grandes medios de comunicación se hacían eco, y eso le aumentaba la popularidad de él, para él seguir, y él le cogía esos proyectos que hacía para hacer publicidad, en otras palabras, y la gente lo seguía mucho por eso, sobre todo con los hospitales y centros de educación. Tanto así que su grande prioridad que tenía era en la edificación de infraestructura, como la carretera, como le dije antes. También era un hombre que en realidad tenía la preparación de ese entonces, donde pudo, con su sabiduría, un gran hombre, poeta, escritor, ensayista y presidente, pudo manejar el país, donde la gente se enfrentó con grandes hombres también de nuestro país que tenían la preparación de también dominar los destinos del país, como el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez, donde le quita la candidatura en el 1990 a Jacobo Macluta en ese entonces, y luego se la quita también a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez, tanto así que esas elecciones del 90 tuvo grandes contratiempos, grandes problemas, tanto en la sociedad, donde hubo mucha pérdida humana en aquel entonces, que muchos alegaban que hubiera sido el ganador el PLD en los 90, y él estar al frente y estar en el poder, usaba todos los recursos, a buenas o malas, habido por haber, y para mantenerse en el poder. Tanto que en el 1994 se la quita al doctor José Francisco Peña Gómez las elecciones, y ahí se armó una revuelta tremenda en los años 94, porque el doctor José Francisco Peña Gómez se había declarado ganador, y también él se había declarado ganador, y hubo una controversia, tanto así que vemos que tuvieron que buscar la forma de diálogo internacional, que aquí no se podían poner de acuerdo, y vemos que tuvieron que tomar una decisión, decidirse por una situación, ya que se pusieron de acuerdo en el diálogo y acordaron de 4 años, de los 4, en vez de 4 años, él iba a gobernar 2 años en el 94, y Peña también 2 años. Pues en ese entonces se acortó el mandato, pues le dieron nada más 2 años a Balaguer, y Peña Gómez reclamó que tenía que mantenerse y que había que hacer una segunda elecciones. Ya vemos que en el 96 las elecciones se retoman de nuevo. Vemos que Balaguer entonces pone a Leonel Fernández en ese entonces, y se alza a Leonel Fernández y el PLD con la presidencia en este entonces. Tenía mucho que hablar, pero el tiempo es limitado. Muchas gracias.